La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de los podcasts de ONU en Uruguay. Yo soy José Peralta y junto a Irina Wilson vamos a estar conduciendo estos capítulos que esperamos los disfruten tanto como nosotros. En este podcast vamos a recorrer parte de lo que estamos haciendo en el país a través de 15 capítulos, uno por semana, que se emitirán aquí, en las radios públicas uruguayas y que luego podrán volver a escuchar a través de la plataforma de Spotify. Muchas gracias, José, y bienvenidos a todos. Este año vamos a poner foco en el Uruguay del futuro y en la necesidad de volver a poner en la agenda los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Y todo esto en una serie de años para nada fáciles a nivel mundial, con una situación post-pandemia a nivel global y el brote de varios conflictos armados, sobre todo en Medio Oriente. Es por ello que, para ese Uruguay del futuro, se precisan atender algunos temas y cuestiones que Naciones Unidas ya viene trabajando en el país de la mano de sus contrapartes, como son el gobierno, la academia, la sociedad civil y el mundo empresarial. En esta serie les vamos a contar un poco más de lo que hace Naciones Unidas en temas tan relevantes como lo son los cuidados, la tecnología, el agua, la infancia y las migraciones. Hablaremos también sobre seguridad ciudadana, justicia, medio ambiente, alimentación o el futuro del trabajo. Para poder vivir de manera sostenible, tenemos que atender los desafíos que estos y otros temas nos plantean como país. Vamos a convocar en este podcast a expertos, referentes y beneficiarios de estas iniciativas para contarles de primera mano cómo se avanza hacia ese Uruguay del futuro y, más especialmente, qué más es necesario para alcanzar estos objetivos que son tan importantes. Esta serie va a venir acompañada de otras acciones que como sistema la ONU desarrolla en el país. Ustedes saben que Naciones Unidas es una conjunción de agencias, fondos y programas que trabajan por el desarrollo de los países. En Uruguay, este sistema está compuesto por más de 15 organismos, cada uno con su mandato específico en la área que le corresponde. Solo para citar algunos: UNICEF en la infancia, FAO en alimentación, ONU Mujeres en género, PNUMA en medio ambiente. Pero junto a los temas específicos que se venían mencionando, también es importante saber que la unión de todos nuestros organismos hace a lo que se llama el conjunto del trabajo de la ONU en el país. Y es desde ese lugar que Naciones Unidas lanzó hace ya casi 2 años los diálogos sobre el futuro del Uruguay, una serie de conversatorios que pretenden allanar el camino en los grandes temas que debe afrontar el país para dar el salto hacia el desarrollo, del cual no estamos tan lejos. El desarrollo en sí es un asunto complejo, ya que ningún país del planeta puede presumir de haber logrado total igualdad de género, corrupción cero o un consumo de recursos sostenible. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, suscritos por más de 190 países en la Agenda 2030 y entre los que figura Uruguay como país firmante, son la brújula que permite establecer una dirección hacia la cual avanzar o por lo menos intentar avanzar. Además, existen al día de hoy riesgos para el desarrollo sostenible que trascienden los devastadores efectos de la pandemia, como hablábamos antes, e incluyen los impactos de las guerras en Gaza y en Ucrania, las consecuencias del cambio climático al día de hoy o los avatares del narcotráfico. Ni la democracia ni el desarrollo pueden darse por sentados en ningún rincón del mundo. Por eso hoy es preciso prepararse para un futuro incierto, como evidencia el progreso vertiginoso de la inteligencia artificial. Son tiempos convulsionados a nivel mundial, donde la geopolítica pone en entredicho muchos de los fundamentos en los que se basó la creación de la ONU. Es por eso que al día de hoy es más que nunca necesario enfocar el esfuerzo y el compromiso por alcanzar los objetivos de una Agenda 2030 que permita al mundo vivir en paz y de manera sostenible. Y en ese mundo que se requiere para vivir en paz y de manera sostenible es que se enmarca también la posición de Uruguay. Y por eso hoy, por tratarse de nuestro primer capítulo, queremos darle la bienvenida nuevamente al coordinador residente de ONU en Uruguay, Pablo Ruiz Yebra. Con él vamos a conversar de varios temas del momento, pero también vamos a poner luces largas y vamos a mirar con perspectiva para ir vislumbrando la visión de un Uruguay desarrollado y próspero que tanto necesitamos. Pablo, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos.
Pablo, como veníamos hablando, estamos atravesando un momento bastante complicado en términos de geopolítica, con conflictos desatados en varios puntos, ataques directos al multilateralismo y otros eventos. ¿Cómo se posiciona ONU ante tales situaciones? Bueno, quizás para empezar por simplificar todos estos términos como la geopolítica y todas estas cosas, hay que empezar por decir para qué existen mecanismos como Naciones Unidas, ¿no? Que es para evitar, cuando nació en su día una tercera guerra mundial y ahora evitar en general cualquier tipo de guerra y de conflicto a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, de manera que la gente pueda vivir su día a día con tranquilidad en cualquier rincón del planeta. Para que eso ocurra, pues una estructura como Naciones Unidas tiene que hacer honor a su nombre, que son Naciones Unidas. Cuando las naciones no están nada unidas y se encuentran en una posición, digamos, de mucha dificultad a la hora de encontrar salidas a amenazas comunes, pues nos encontramos con bloqueos y con la incapacidad de responder a amenazas que son planetarias y que nos afectan a todos de alguna manera. Lo hemos visto en amenazas como en su día el tema sanitario, ahora con la paz y seguridad, con el tema de Ucrania, como cosas que ocurren muy lejos de Uruguay, por ejemplo, acaban afectando directamente a la vida de la gente, a sus bolsillos, a sus hogares, al consumo, a los precios y a tantas cosas más que pueden llegar a afectar. Entonces, es un momento muy difícil desde el punto de vista de la geopolítica, como decimos nosotros. Lamentablemente estamos muy lejos de un contexto en el cual los grandes países, los más influyentes, pero el conjunto de la comunidad internacional tenga la capacidad de entenderse para resolver los problemas a los que hacemos frente. Hay problemas en muchos países, obviamente los más conocidos son los de la guerra de Ucrania, que ahora cumple 2 años, y también el conflicto entre Israel y Hamás, ahora en Oriente Medio, que es un conflicto que tiene 75 años de existencia o más. Y que están, digamos, mostrándonos la incapacidad del mundo para acabar con una situación de dolor para mucha gente, con situaciones dramáticas que se viven cada día en Gaza, en particular hoy, después del sufrimiento que también se vivió el 7 de octubre con el ataque horrendo de Hamás, digamos, a la población en Israel. Después tenemos una sucesión de ataques y de dolor, de muertes, de niños fallecidos. Hablamos de miles de niños fallecidos. Y perdemos la cuenta de las cifras, ¿no? De repente los niños se convierten en cifras, pero cuando uno piensa en niños tiene que pensar en su hijo, en su nieto, en su sobrino, en su vecino. Y pensar lo que representaría perder a alguien tan cercano y tan querido para nosotros. Y quizás haciendo eso, uno cuando empieza a hablar de miles de niños muertos, empieza a ponerle una cara y un sentimiento, y dejemos de trivializar a lo mejor cifras que son realmente espantosas y que yo creo que deberían de invitar al mundo a una reflexión profunda sobre cómo organizarse de manera que este tipo de cosas no ocurran y no vuelvan a ocurrir, ¿no? En un sentido es un fracaso de la humanidad que este tipo de situaciones se den. Es un momento muy difícil y desde las Naciones Unidas, empezando por nuestro secretario general, Antonio Guterres, estamos haciendo lo posible para generar un entorno en el cual muchas de estas discusiones se den. Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Trayendo un poco el tema hacia América Latina, ¿cómo ves el desarrollo del continente en los próximos años? Bueno, el desarrollo en América es una muy buena pregunta. El desarrollo en América Latina va a estar muy condicionado por la geopolítica mundial. O sea, si seguimos viviendo como lo estamos haciendo en los últimos tiempos, primero con la pandemia, con conflictos como el de Ucrania, el que tenemos ahora enfrente de nosotros, un mundo tremendamente convulso, un mundo en el que los países, en lugar de colaborar, algunos de ellos se bloquean unos a otros. Obviamente esa inestabilidad política mundial se va a traducir en una inestabilidad económica, porque a los empresarios, al mercado, a los inversores no les gusta la incertidumbre, no les gusta la inestabilidad. Entonces se va a traducir en una situación socioeconómica mundial más compleja, probablemente en una contracción de los flujos comerciales, del desarrollo económico, de la situación financiera, que indudablemente va a ralentizar o a afectar profundamente al desarrollo de América Latina, independientemente de que esos fenómenos nazcan o no en la región. En este momento, afortunadamente, América Latina es una región
libre de conflictos, pero eso va a estar muy marcado por eso. Si logramos crear condiciones políticas favorables, hay grandes retos para la región. Un reto muy importante, sin duda, es la transición verde, el ser capaces de aprovechar, digamos, algunos aspectos positivos que se abren en el marco de una transición verde en una región que tiene una biodiversidad y una riqueza, digamos, natural envidiable, superior a muchos otros lugares del mundo. Por supuesto, es muy importante profundizar el crecimiento económico, pero un crecimiento económico que también genere mayores niveles de igualdad y de cohesión social, que sea capaz de integrar en la formalidad y en los derechos a muchas poblaciones que hoy están fuera. Valga la pena recordar que prácticamente la mitad de la población latinoamericana vive en la informalidad. Por tanto, no es como aquí en Uruguay, que la gente pues tiene toda una serie de derechos sociales, pues esa gente vive por fuera del sistema. Y obviamente hay muchos retos, pero yo soy optimista con respecto al desarrollo de América Latina. Sí creo que la región ha iniciado un proceso de crecimiento, ha iniciado un proceso también de afrontar muchos de sus desafíos socioeconómicos y de desigualdad en muchos países, pero también va a estar muy condicionado no solamente porque lo que haga individualmente cada uno de los países, sino uno, por el contexto mundial, y dos, también por la capacidad de que a nivel regional se generen espacios de intercambio y de integración que la verdad que hoy todavía son bastante, digamos, frágiles. Aterrizando en Uruguay, hablando de estos movimientos mundiales, ¿cómo crees que afectan al país y cómo dirías que puede ayudar la ONU en Uruguay en este proceso? Bueno, Uruguay es un país tremendamente integrado en el mundo y que tiene un mercado nacional pequeño. Por tanto, Uruguay va a estar siempre muy condicionado por lo que pasa en la región y por lo que pasa en el mundo. Con sus socios más cercanos, con sus vecinos, por supuesto, pero con otros países como China, por ejemplo, o Estados Unidos, que son mercados muy importantes para la Unión Europea, también para Uruguay. Entonces yo creo que el mejor consejo para Uruguay es estar lo más al tanto posible de lo que pasa en el mundo y tratar en la medida de lo posible de explotar, en el buen sentido de la palabra, las oportunidades que se le presenten para vender sus productos en el extranjero, para participar no solamente comercialmente, pero también políticamente, económicamente en los foros internacionales en una solución multilateral a los problemas. Acordémonos que el multilateralismo protege al mundo, pero protege también mucho a los países pequeños, porque este principio internacional de que se respete la soberanía de los países, de que no se ataquen, para países pequeños tiene un valor enorme, ¿no? Porque los protege con respecto a países que correlativamente son mucho más grandes, pero estos acuerdos hacen que, digamos, puedas vivir en paz y en tranquilidad y que no se produzca la ley del más fuerte. Esto para países grandes, pero sobre todo para los países pequeños, tiene un valor enorme y por eso yo creo que Uruguay tiene un compromiso, tal vez por eso, Uruguay tenga un compromiso tan fuerte con el multilateralismo de larga data y no, con temas como pues, la paz y la seguridad, los derechos humanos, etcétera, que esperamos se mantengan en el futuro. Pablo, ¿qué tan cerca está Uruguay de poder dar ese salto al desarrollo del que has hablado en otras entrevistas y de que venimos hablando también en algunos otros momentos de este podcast? Bueno, nosotros desde la ONU en Uruguay hemos venido diciendo por ya creo un par de añitos por lo menos que Uruguay tiene todas las condiciones para dar ese salto a un país desarrollado. Un país desarrollado desde una perspectiva como muestra la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene tres grandes dimensiones. Una económica, por supuesto que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya reducción de la pobreza. Un pilar muy fuerte social, es decir, que haya niveles de cohesión social, de desigualdad, de pobreza, digamos, manejables y no indignantes. Y cuando hablamos de desigualdad no hablamos solamente de desigualdad económica interpersonal, pero también de desigualdad entre grupos étnicos, por ejemplo, entre hombre y mujer, en fin, a nivel territorial, en todas sus dimensiones. Cohesión social. Y el tercer elemento es el ambiental, es decir, un compromiso para que el desarrollo económico de hoy no se haga a costa de las generaciones futuras, por ejemplo, destruyendo, digamos, capital natural a costa de beneficios económicos a corto plazo. Entonces, en esas tres dimensiones Uruguay está bastante bien parado, en unas mejor que en otras, tiene una base muy potente que es la política y su sistema democrático,
y el Estado de Derecho, que es realmente un activo muy significativo de Uruguay, con mucha estabilidad económica, pero también tiene desafíos muy importantes para ser un país desarrollado. Y entonces nosotros hemos convocado unos diálogos del futuro para identificar justamente cuáles son esos retos, cuáles son esas barreras que impiden a Uruguay ya desde hace un tiempo convertirse quizás en el primer país desarrollado de América Latina, o no tiene por qué ser el primero, puede ser el segundo, pero lo importante es que camine hacia ahí, y eso va a requerir también algunas apuestas. La inercia en ese sentido quizás no va a ser suficiente, ¿no? Justo hablando del tema de los diálogos sobre el futuro de Uruguay, quería preguntarte por qué realizar esta iniciativa y cuál es el objetivo ya en términos más pragmáticos de llevarla adelante en estos años previos a lo que es también el que se viene el año electoral, y cómo eso se marida entre tener un planteo de un Uruguay desarrollado y al mismo tiempo una situación de competencia política electoral donde obviamente los partidos van a pedirle el voto a los uruguayos y a las uruguayas. ¿Cómo podemos combinar esas dos cosas? ¿Cómo Uruguay pretende participar de esa situación o en qué forma? A nosotros lo que nos gustaría, en la medida de lo posible, es que los partidos políticos y los candidatos que concurran a las elecciones este año estén justamente dando respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo convertir Uruguay en un país desarrollado? Y que es un ejercicio que difícilmente se va a poder concretar al 100% en un periodo de gobierno. Y ahí hay uno de los grandes desafíos, no en Uruguay, sino en todos los países del mundo democráticos, que es que muchos de las transformaciones que requiere un país para dar ese salto van más allá de un gobierno, y el mandato que reciben, sin embargo, los candidatos es para un periodo de gobierno. Entonces es un poco llevar la discusión más allá de lo estrictamente del ciclo, digamos, electoral, para mirar retos que plantean temas de a veces a 10 o 15 años, ¿no? Una transformación educativa en profundidad, por ejemplo, un trabajo con materia de pobreza infantil, con todo lo que eso conlleva también de oportunidades económicas, de acompañamiento, de economía del cuidado. Son cosas que se pueden ir haciendo, algunas se pueden hacer en 2-3 años, otras no. Por ejemplo, la vivienda. Quizás, digo, es muy difícil poder cubrir todo el déficit de vivienda que tiene el Uruguay hoy para personas vulnerables en un solo periodo de gobierno, pero se puede avanzar mucho, tal vez en 2 se pueda lograr. Hay otras cosas que sí pueden lograrse en un solo gobierno. Entonces, en esa discusión de qué es lo que le falta a Uruguay para dar ese salto, esa mirada que incluye obviamente los 5 años del mandato electoral, pero también un poquito más allá, que permita que algunas de esas grandes transformaciones que se vienen se puedan dar. Los uruguayos son muy conscientes de algunas, pero quizás hay otras que son más nuevas o más novedosas y que también hay que afrontar para dar ese salto. Esas reflexiones que se van a obtener luego de esta serie de diálogos de salto al desarrollo que mencionás, que entendemos tienen un cierre este año, en mayo. ¿Cómo va a ser el manejo de los resultados y de las reflexiones obtenidas allí? Bueno, nosotros hemos iniciado un ciclo de discusiones. Hemos tenido hasta la fecha 10 conversatorios. Nos quedan 5 más de aquí a mayo en temas diversos, y vamos recogiendo sugerencias, análisis, comentarios, y todo eso se va a decantar en un documento de propuesta a la sociedad, pero que también se lo vamos a entregar a los candidatos presidenciales seguramente en julio o agosto de este año, en el cual le vamos a proponer cuáles son esas grandes transformaciones que el Uruguay debe acometer para poder dar ese salto al desarrollo desde nuestro punto de vista. También celebramos que otras instituciones estén participando de esa reflexión o haciendo propuestas desde esa dimensión, porque aquí nadie tiene, digamos, la varita mágica de todas las soluciones, pero lo importante es que esa mirada, digamos, confluya y esa mirada, esas transformaciones avance en el próximo periodo de gobierno. Entonces, bueno, vamos a estar empujando esa agenda, presentándosela a los candidatos, presentándola a la sociedad. Yo calcularía que sería en julio-agosto, pero el proceso per se termina en el mes de mayo, también para respetar un poco las fechas electorales y no interferir, digamos, en el proceso de elección de las primarias y en el posterior que viene con la elección ya la próxima presidenta de la República.
Pablo, venimos hablando un poco de cómo estos sucesos geopolíticos y regionales afectan a Uruguay y también cómo Uruguay deberá atender estos desafíos para dar ese salto al desarrollo. Mirándolo desde el otro lado, ¿qué piensa la ONU que Uruguay tiene para ofrecer en el concierto mundial y al multilateralismo? Bueno, eso también depende mucho de cómo se presente Uruguay, pero si Uruguay es un país que sobre lo que ya tiene, que es mucho, porque no solamente tiene una buena reputación internacional, sino que tiene un sistema democrático con cohesión social, si a eso pudiera sumarle un porcentaje muy importante de reducción de la pobreza infantil, que nosotros pensamos que es el principal reto que va a tener Uruguay en los próximos 5 años. Si Uruguay es capaz de subirse al tren de la transformación tecnológica, si Uruguay es capaz de afinar algunos temas importantes también en materia educativa, si le da la base, digamos, de seguridad ciudadana que se requiere a estas transformaciones que se vienen, que son enormes, y en fin, con algunas de esos prerequisitos podríamos decir que Uruguay podría ser, un ejemplo para la región en materia de desarrollo sostenible, que ya lo es de alguna manera, pero tiene algunos retos todavía ahí no menores. Entonces, en ese sentido, primero podría ofrecer un buen ejemplo para muchos otros países de la región que ya han iniciado ese proceso de transformación social, de cierre de brechas, también de transformación productiva y de transición verde. Creo que eso es muy importante. Segundo, Uruguay es un país que, si es un país desarrollado, no puede plantearse solamente qué es lo que yo recibo del mundo, sino qué es lo que doy, ¿no? Y creo que Uruguay ya está dando desde hace tiempo tropas de paz, por ejemplo, a través de Naciones Unidas, que es una contribución sumamente importante, pero en el ámbito civil tiene mucho más que dar. Aunque hay muchas cooperaciones sur-sur o triangulares con otros países, Uruguay realmente pienso que podría dar un salto de calidad y de cantidad en cuanto a ofrecer a otros países experiencias muy interesantes, ¿no? Como la que ha tenido con el tema Ceibal, como la propia reforma a la salud, en la cual también hay interés de otros países, como el tema de la transformación energética, ¿no? Y la matriz eléctrica que se ha transformado, digamos, muy profundamente, los éxitos, por ejemplo, en materia de la reducción del embarazo adolescente. En fin, hay toda una serie de temas en los cuales Uruguay tiene mucho que compartir, pero eso también requiere no solamente buena voluntad, sino recursos, estructura, metodología, capacidades preinstaladas y también una comunicación hacia afuera de que Uruguay tiene la intención de hacer ese esfuerzo, de compartirlo, de financiarlo. Entonces eso es yo creo que un espacio para construir. O sea, creo que ya hay elementos, obviamente Uruguay tiene todo el tema de marca país, de Uruguay 21, de experiencias que están caminando en materia de sur-sur, pero quizás para dar un salto de calidad, para subirle el volumen, digamos, a esa contribución al mundo, eso puede ir en paralelo con este salto al desarrollo, que es no solamente qué es lo que Uruguay puede recibir, sino también qué es lo que Uruguay puede aportar. Y tiene la enorme, digamos, base, que es la credibilidad y la reputación que tiene en los foros multilaterales, que con esto pues se vería reforzada, digamos, con aportes y con esfuerzos concretos. Pero es un área, obviamente, para desarrollar en el futuro. Les pedimos y agradecemos a Pablo Ruiz Riebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Pablo, y a todos y a todas ustedes los esperamos en nuestra próxima emisión de este podcast, La ONU en Uruguay. La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país.